Bolivia, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Hora 23. Hoy jueves ya nos acercamos al fin de semana. A ver, ¿qué vamos a tener en información esta noche? Prepárese porque hay repercusiones a propósito de este acuerdo entre el gobierno y el transporte, aunque no todos los transportistas están de acuerdo. Hay sectores que están anunciando un paro de 48 horas. Lo que ellos quieren específicamente es que el término diferimiento esté en este acuerdo. Pero también la SOBAN se ha pronunciado al respecto y rechazan esta determinación. Hoy en Hora 23 estará don Samuel Doria Medina para darnos a conocer su percepción a propósito de esta determinación del gobierno de Bolivia. También vamos a estar hablando de otros temas, por ejemplo, de la determinación del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Gary Áñez, el periodista, fue inhabilitado a las elecciones. ¿Qué explicación tiene que darnos los del Tribunal Departamental Electoral y qué hará Gary Áñez? Ha presentado ya una apelación. Hoy vamos a estar con todos los detalles y con los protagonistas de este tema. Por otro lado, estaremos hablando del tema del coronavirus. Hay preocupación. Imagínense que en el Beni, por lo menos se ha confirmado la muerte de un menor de edad y otro estaría en estado grave, en estado crítico. Vamos a estar en un contacto en directo desde el lugar para reflejarle todo lo que está sucediendo. Comenzamos, esto es Hora 23. Y a continuación le vamos a presentar también la pregunta que nosotros hemos lanzado en redes sociales porque suenan más voces que piden cuarentena rígida. En ciudades, en gobernaciones, las gobernaciones, los municipios están haciendo eco de este pedido. Cuarentena rígida, ¿sí o no? Usted puede participar, puede decirnos qué opina al respecto, si está de acuerdo o no. Hay diferentes sectores que se oponen, pero lo cierto es que los casos de coronavirus están aumentando. Reitero, participe a través de nuestras redes sociales. Cuarentena rígida, ¿sí o no? El contacto en directo. ¿Qué es lo que está pasando en el departamento del Beni? Realmente hay preocupación porque los casos de coronavirus están disparando y también están afectando a los menores de edad. ¿No es así? Rocío Hansel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Con quién te encuentras? Buenas noches para todo el país, saludos Vania desde Trinidad. En estos momentos nos encontramos con el doctor Wilfredo Camargo, quien es epidemiólogo que ejerce esta profesión desde hace muchos años atrás. Hablaremos con él sobre el tema de lo que sucede últimamente. Se han registrado ya fallecidos por COVID-19 en los niños, sobre todo en el Hospital Materno Infantil. Doctor, buenas noches por recibirnos y sobre todo hablar sobre este tema que preocupa a la población trinitaria y beniana. Sí, buenas noches. Lo principal que te puedo decir es de que para nosotros esta segunda ola es, digamos, una nueva cepa que ha mutado, que ya no tiene las mismas características para resumir. Entonces, digamos, lo que más ataca es a los niños, a las personas que tienen enfermedad de base y a los jóvenes y adultos menores. Entonces, por lo tanto, ellos son los más vulnerables y lo que deben realizar para evitar esta enfermedad es la bioseguridad. Lavarse las manos, el distanciamiento, evitar el contacto con gente agrupada y no llevar a los niños y hacer en su casa la higiene personal, bañarse cuando llega, echar alcohol en gel o alcohol en sus manos para evitar, digamos, esta contaminación que es la que produce la muerte. Y extrañamente el periodo de incubación de esta cepa es más corto, pero el daño que produce es menor, digamos, en las personas mayores, pero mayor en los niños y personas con enfermedad de base y jóvenes. Doctor, ¿es importante también la alimentación, la nutrición para los niños? Obviamente, o sea, digamos, nosotros recomendamos de que aunque el niño no esté presentando ningún síntoma, se le dé vitaminas, vitamina C, vitamina zinc, después vitamina D y todos los nutrientes necesarios. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si mi niño no quiero que sea gordo, dicen las mamás, ¿no? Pero no es para eso, sino
sino para protegerlos, para que su organismo esté protegido en el momento que reciban el virus. Igualmente a las personas que son con enfermedad de base y los jóvenes, porque ellos dicen, como el famoso chuñomán, por ejemplo, yo como chuño y por eso no me enfermo. No, esta enfermedad da a cualquiera, por más que sea médico, abogado, enfermera del campo, igual se muere, cocalero. O sea que igualito, si se enferma y no hace la protección de bioseguridad personal, tiene opción de fallecer y de hacer un calvario de esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo Camargo, epidemiólogo del Beni, para poder darle a conocer sobre un poco más de lo que está sucediendo en este departamento y en la ciudad de Trinidad, donde en el momento se registra el primero fallecido por COVID-19, un niño de 4 años de edad. Esta es la información que compartimos contigo, Vania, y retornamos hasta Estudios Centrales. Gracias, Rocío. Qué lamentable, de verdad, lo que está pasando en el Beni. Este pequeñito de 4 años, imagínese, murió por coronavirus. Este es un caso que refleja que a cualquiera le puede dar esta enfermedad y llegar a un estado grave. Cerramos este contacto. El contacto en directo. Luego de que se conoció este acuerdo entre el gobierno y el transporte, hubo repercusiones, sí, por la ampliación del periodo de gracia. Hay sectores que no están conformes, incluso dentro de los propios transportistas, pero la SOBAN se ha pronunciado. Esto fue lo que dijo. La Asociación de Bancos de Bolivia ha rechazado la propuesta que realizó el gobierno al sector de los choferes porque ha manifestado que hay pérdidas por el diferimiento de los créditos bancarios. El acuerdo logrado por los transportistas con el gobierno genera un peligroso antecedente para la cultura de pagos. El flujo estimado de recursos, de ingresos provenientes de la cartera diferida, se ha estimado en aproximadamente 3.800 millones de dólares. Ese es el efecto del diferimiento de los últimos 10 meses de la gestión pasada. En cuanto a la ampliación de un diferimiento, que como ya sabíamos, venimos de 10 meses anteriores de no recibir pagos ni a capital ni a intereses. Adicionalmente ahora se nos plantea 6 meses más, lo cual lo único que hace es postergar las posibilidades de financiamiento para todos los otros sectores. Muchos prestatarios han manifestado que las entidades financieras deben aceptar el diferimiento de 6 meses. Nosotros rechazamos también, pues nosotros debemos al banco. No se puede ganar nada. En todo el día no se puede ganar nada ahora porque la gente ya no está saliendo. Llamando, ya están pagando, mis compañeros están llamando al banco, ya están llamando. Están cancelando, qué malo bien, no sé dónde estarán trayendo, pero están cancelando mis compañeros. Están cancelando. Y es hora que piense la mayoría que son los de diferentes prestatarios. Una persona se presta para una vivienda y ya le están clavando demasiado. No deberían rechazar, si es un decreto, una salida del gobierno, deberían respetarse. Usted lo acaba de escuchar, diferentes reacciones. Y estamos con el líder de Unidad Nacional, don Samuel Doria Medina, para hablar acerca de este tema. Don Samuel, qué gusto saludarlo y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Vania, y muy buenas noches a todos los televidentes. A ver, ¿qué opina acerca de esta determinación del gobierno? ¿El transporte logró doblarle el brazo a las autoridades de Estado? Mire, yo no tengo ningún interés, no tengo ninguna participación en el sector financiero ni en el sector transporte. Mi única preocupación es el efecto que van a tener estas medidas en la economía nacional. Y no estoy hablando en la economía de los banqueros, estoy hablando que todas las medidas que se toman en la economía al final repercuten para que haya más empleo o menos empleo. Esa es mi preocupación. Entonces, yo veo que con esta decisión que ha tomado el gobierno de ampliar ese periodo de diferimiento de las obligaciones por 6 meses más, con otro nombre, con el nombre de periodo de gracia, pone en riesgo, pone en peligro al sistema financiero.
El sistema financiero del país es como el sistema circulatorio, es el que lleva sangre, es el que lleva oxígeno a toda la economía. Y si se cortan las cadenas de pagos, si se corta el crédito, va a haber lugares de la economía que no van a poder funcionar y al final del día van a perjudicar a que haya menos empleo. Entonces creo que no es una medida acertada, es un error. Ya hay varios sectores que han reclamado el mismo trato. Entonces pensar que se va a solucionar la crisis con este tipo de medidas no es correcto. Deberían haber dejado que los bancos vean caso por caso. Habrá transportistas que efectivamente no pueden pagar, se les dará más plazo, pero hay otros que sí pueden pagar y que se están beneficiando sin necesitar de esta medida. Usted lo acaba de señalar hace un momento, tal parece que diferimiento y ampliación del periodo de gracia al final resulta ser lo mismo, porque los prestatarios no van a pagar ni el interés ni el capital, ¿no es cierto? Y es para todos los sectores, no solamente para el transporte. ¿Por qué no se ha utilizado el término de diferimiento entonces en este convenio, en este acuerdo? Bueno, seguramente para tratar de explicar que no es lo mismo, pero como usted lo ha dicho, si no se paga capital, si no se paga intereses, es lo mismo que se hizo el año pasado en el Congreso desde la bancada del MAS. Es una medida muy popular, es una medida muy interesante, pero lo malo es pues que después es muy difícil cortarla. Yo ya he escuchado pedidos de gente que dice, o de sectores que dicen, ahora tenemos que lograr que nos condonen los intereses. Entonces es realmente preocupante porque si se traslada estos problemas al sector financiero y se inicia una crisis financiera en el país, eso es mucho más complicado. Ahora, don Samuel, ¿qué le queda a la banca? ¿Qué pueden hacer para evitar? Porque ellos están anticipando una crisis profunda, que esto podría agravar la crisis económica del país incluso. Bueno, hemos escuchado que ya la Asociación de Bancos ha rechazado la medida, ha señalado que les va a causar muchos problemas, va a haber bancos que posiblemente tengan que cerrar. Hay un par de entidades financieras que ya estaban en problemas antes de este nuevo alargamiento de los no pagos. Entonces realmente es preocupante y ojalá que algún momento se siente pues el gobierno y los representantes del sector financiero para encontrar soluciones adecuadas y que no caigamos en una crisis financiera. Don Samuel, ¿cuál habría sido una salida más sana para no afectar la economía del país? La salida era pues recomendar a los bancos que si es que hay casos donde realmente tienen muchos problemas y no pueden pagar, que se reprogramen las operaciones, pero los casos que sí han tenido ingresos, que paguen sus obligaciones. Lo peor que se puede hacer con el sistema financiero es por decreto declarar que no se pague, porque ahí se está beneficiando a los que necesitan y a los que no necesitan. Entonces, lo correcto era que reanuden los pagos y recomendar y abrir incluso una oficina donde se puedan quejar los que realmente demuestren que no han tenido ingresos y que no pueden pagar sus créditos. Pero haciendo estas medidas de carácter general es lo más complicado y además muestran que al gobierno es cuestión de presionarlo para sacar una disposición favorable a su sector. Ya casi van a ser 3 meses del gobierno de Luis Arce. ¿Qué evaluación hace en el tema económico? ¿Cree que ya se han dado acciones de impacto para mejorar la economía del país? Lastimosamente en el tiempo transcurrido
vemos que el gobierno no tiene un plan para salir de la crisis, para retomar la senda del crecimiento, para generar más empleos. El gobierno ha ido sacando medidas aisladas y ha hecho algo que realmente no tiene ningún sentido económico, que es aumentar impuestos. Ha aumentado impuestos al sector financiero, ha aumentado ese nuevo impuesto que lo llaman impuesto a las fortunas. Entonces se está desincentivando la inversión. Eso va a significar a corto y mediano plazo menos empleo en nuestro país y la crisis se va a ahondar. Lastimosamente vemos que el gobierno no tiene un plan claro, porque es también cuestión de presionarlo un poquito para que cambie las medidas. Y lo lamentable es que no es solamente en materia económica, también en el tema de la salud no hay un plan. Hemos visto que los 5,000 médicos que se contrató en la gestión anterior, se acabó el contrato y nadie se preocupó. Hay muchos hospitales que no tienen suficientes médicos, no hay las medicinas necesarias, el tema de las vacunas se está armando en el camino, entonces no hay un plan para encarar la segunda ola. El año pasado la novedad era todo nuevo, pero ya teníamos esa experiencia para encarar mejor esta segunda ola, pero no hay un plan de salud. Y lo mismo en educación. En educación yo estoy realmente admirado de que primero dijeron se van a reanudar las clases, después no se van a reanudar las clases, después que vea cada colegio, y ahora ha salido la información que las autoridades del Ministerio de Educación han dicho que no van a dar entrevistas, que si se quiere alguna información se mande por escrito para obtener una respuesta por escrito. Entonces, en los tres temas más importantes, la economía, la salud y la educación, lastimosamente vemos que este gobierno no tiene plan. A propósito de lo que usted mencionaba, tenemos este tuit, sí, que ha circulado de la cuenta oficial del Ministerio de Educación. Usted lo está viendo en pantallas. El Ministerio de Educación comunica a la opinión pública en general que a partir de la fecha quedan suspendidas las entrevistas con autoridades de esta cartera de Estado. Esto ante la emergencia sanitaria del país por el COVID-19. Este comunicado, don Samuel, sale a días prácticamente del reinicio de las labores educativas y todavía no hay certidumbre de cómo los estudiantes van a volver a clases. Bueno, los que conocemos un poco cómo funciona el sector público, como han dado tantos mensajes contradictorios, seguramente desde Palacio de Gobierno les han dicho cierren la boca, no hablan más y digan por escrito que no van a dar entrevistas, y si les hacen algún requerimiento por escrito lo mandan para que lo contestemos. Entonces eso muestra muy claramente que tampoco hay plan para la educación. Es decir, ¿no saben qué hacer con el tema de educación? ¿Usted cree eso? Bueno, no creo que ya no es solamente lo que yo creo, sino que estamos viendo de que se les ha prohibido hablar del tema a las autoridades de educación. Si tuvieran un norte claro, si supieran lo que van a hacer, lo repetirían pues a todo el que le pregunte, ¿no? ¿Se reanudan o no se reanudan? ¿O será parcialmente? En fin, la decisión que tengan la repetirían permanentemente. Pero si no quieren hablar es porque no tienen plan. Don Samuel, para cerrar este contacto, por favor, nosotros hemos lanzado una pregunta y quiero también transmitírsela a usted. Y tiene que ver con el tema de salud y el rebrote del coronavirus. Esta es la pregunta y se la voy a leer. ¿Cuarentena rígida, sí o no, don Samuel? No, porque yo creo que hemos aprendido el año pasado que cuando hay una cuarentena rígida se afecta la economía, se afectan los empleos, y yo creo que se ha visto en todo el mundo que lo importante es manejar adecuadamente la salud y la economía. Entonces, no hay que pensar que porque se encierre o se dé la orden de encerrarse en sus casas a la gente va a disminuir la pandemia. Si la gente no usa barbijo, si la gente no guarda la distancia social, si no se lava las manos,
igual van a seguir los contagios. Bien. Termino con esto, breve por favor. La Central Obrera Boliviana ya está hablando de un incremento salarial porque el 2020 no se tocó el tema. ¿Qué opina? ¿Qué cree que va a pasar con las empresas? Mire, yo creo que claramente en este momento de crisis lo más importante es el empleo. Entonces, si en alguna empresa se pueden salvar los empleos, hay que ver todo lo necesario para que así sea. Pública, privada, cooperativa. Ese es el objetivo, que la gente no pierda más empleos. Si en este momento empezamos a hablar de un incremento salarial cuando todavía no se ve una recuperación de la economía, vamos a desanimar a muchos sectores a que inviertan, a que continúen trabajando. Creo que es importante que la Central Obrera también tenga claro que el objetivo es el empleo y preservar el empleo. Bien, don Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, gracias por su tiempo, gracias por haber hablado con nosotros. Que le vaya muy bien, buenas noches y cuídese mucho, por favor. Gracias, Vania, buenas noches. Este ha sido un contacto que hemos tenido justamente con el líder de Unidad Nacional a propósito de todo lo que está pasando en nuestro país. Hemos analizado varios temas, entre ellos el que tiene que ver con este periodo de gracia. Pero ahora le presentamos lo último en información. Gary Áñez, como candidato a la alcaldía de Santa Cruz, ha sido inhabilitado. ¿Qué responden los representantes del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz? Estamos en este momento en contacto con Cristian Guzmán. Cristian, ¿con quién te encuentras? Adelante, muy buenas noches. Gracias, Vania. Buenas noches. Y justamente en este momento me encuentro con el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, que nos va a dar más detalles sobre la inhabilitación de Gary Áñez. ¿Cómo es que se da esta situación? Sí, existe una denuncia concreta, una demanda de un señor Alberto Dorado Extremadura, es un ciudadano que, acreditando su legitimación activa, por lo puede hacer cualquier ciudadano, se manifiesta que en un trámite de inhabilitación de la candidatura del ciudadano José Gary Áñez Sánchez. Entonces, en mérito a la prueba documental y a un informe monitoreo del CIDE, es una institución pública que monitorea toda la información. Hay un informe y en mérito de ello se emite la resolución. La resolución que queda aprobada la demanda está en este momento en apelación, se ha remitido al Tribunal Supremo Electoral y al mismo tiempo algo muy interesante es la presentación de un recurso al mismo tiempo concreto de inconstitucionalidad del artículo 122 sobre el uso de medios de comunicación. Dice, ningún candidato desde el momento de su inscripción al órgano electoral podrá dirigir programas o difundir columnas de opinión en medios de comunicación bajo pena de inhabilitación. Entonces, esta demanda de inconstitucionalidad está ya remitida ante el Tribunal Constitucional y será el Tribunal Constitucional también que pueda sustraer de esta norma, de esta ley del régimen electoral, el artículo 122 de la ley 026 y declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Entonces, obviamente que afectaría o beneficiaría a la parte y a los ciudadanos que de repente se fueran afectados por esta norma, que es una norma que está establecida. Sin embargo, los plazos procesales en cuanto al Tribunal Electoral Departamental ya se vencieron. Ya se vencieron, se han cumplido, no se ha afectado la candidatura del ciudadano porque existe una apelación, desde luego, tampoco se ha dispuesto ninguna medida cautelar, simplemente se ha remitido al Tribunal Supremo Electoral y será el Tribunal Supremo Electoral, por el derecho a la defensa que tienen las partes, pueden argumentar también, de repente mayores elementos, mejores elementos, puede perfectamente revocar esta resolución y reitero lo mismo en plazo de 5 días, lo mismo el Tribunal Constitucional también puede declarar la inconstitucionalidad y sacar de esta norma, declarar la inconstitucional el artículo 122 porque según la parte afecta el derecho al trabajo. Bien, entonces para el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz esto ya es definitivo. No es definitivo porque tenemos que esperar la resolución del Tribunal
Supremo Electoral, desde luego, que emita la resolución, y mérito a ello lo que ponga el Tribunal Supremo Electoral, lógicamente nos queda a nosotros de cumplir lo que resuelva la máxima instancia. Gracias por la aclaración. Esa es la información que queremos darle a esta hora de la noche, Vania. Bien, Cristian, gracias. Seguramente van a haber repercusiones a propósito de lo que acabamos de escuchar. Ya es decisión de la justicia y también del ente superior, el Tribunal Supremo Electoral, de lo que pase con la habilitación o inhabilitación del periodista Gary Áñez. Esto ha sido lo último en información. Serás bienvenido. Los casos de coronavirus están aumentando de forma realmente preocupante en nuestro país. Santa Cruz es una de las regiones más afectadas y nosotros hemos querido lanzar esta pregunta para conocer también su percepción, para saber su opinión. ¿Cuarentena rígida, sí o no? Usted puede participar, puede responder a través de nuestras redes sociales. Y es que hay muchas personas y muchos sectores que están hablando ya de una cuarentena rígida. Los médicos, por ejemplo, dicen que es algo necesario para controlar la propagación de este virus. A ver qué opinan los candidatos. Hoy estamos con don Rolly Aguilera, candidato a la alcaldía de Santa Cruz por los demócratas. Don Rolly, ¿cómo está? Buenas noches. Le hago esta primera pregunta. ¿Cuarentena rígida, sí o no? Muy buenas noches. La verdad que, en mi opinión, es una pregunta que se debería responder más bien, ¿por qué no vacunamos ya? Nosotros hemos presentado un plan de vacunación inmediata hace 18 días para vacunar en 20. Estuviéramos en 2 días ya vacunando y no tendríamos este debate, estuviéramos salvando vidas. Estaríamos precautelando, por ejemplo, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros trabajadores de salud, a nuestros abuelitos y a nuestras abuelitas, que en realidad son las primeras 2 fases que planteamos y que entregamos de manera formal al gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra para que tomen una decisión, para que, ¿por qué están vacunando en todo el mundo? Por ejemplo, en Salta ya están vacunando y los tarijeños tienen que cruzar la frontera y no podemos nosotros vacunar en Santa Cruz de la Sierra, donde lastimosamente es el epicentro del rebrote de coronavirus aquí en Bolivia, o en todo caso en todo el país, y dependemos de que el gobierno comience a vacunar, pero va a empezar a vacunar en marzo, abril, en 120 días. Don Rolly. Y el otro día yo le hago una consulta, por ejemplo. Usted se ha sacado un PCR, ¿no? Acá en Santa Cruz, un PCR cuesta alrededor de $100. Las vacunas que nosotros, una opción cuesta cada vacuna 15, son 2.30. El gobierno dice que tiene a $10, son 2.20. En Inglaterra, la Oxford cuesta 5.25, por 2, 10. En el peor de los casos cuesta $30. Pero, y el PCR vale 100. Don Rolly, permítame, a propósito de las vacunas, lo que usted señala, pero ¿de dónde las van a traer? Porque en este momento hay gran demanda a nivel mundial. El gobierno dice que no es fácil conseguir las vacunas. Si nadie dijo que iba a hacerlo, para eso son gobiernos. Y la verdad no me importa si son rusa, china, inglesa o americana. Lo importante es que empecemos a vacunar ya, sobre todo a los grupos más vulnerables. Nuestros médicos están cayendo. En Santa Cruz, más del 40% de los trabajadores de salud han dado positivo. A este ritmo no vamos a tener quien cuida a los enfermos. Y los abuelitos y las abuelitas representan el 60% de los fallecidos. Por lo tanto, hay vacunas en el mundo porque ya están vacunando, no me lo he inventado. En todo el mundo están vacunando. Obviamente hay que precautelar y arrancar con una debida planificación, primero a los grupos más vulnerables, sí, para que durante el proceso de vacunación ya lleguen los lotes grandes para vacunar a toda la población. Para eso son gobiernos, para eso tienen relaciones, para eso tienen que trabajar. Don Rolly,
esta es su primera propuesta, ¿no? Vacuna ya. Ahora, la segunda propuesta. Usted díganos, ¿qué se denomina? Crédito ya. Le explico. Lamentablemente la pandemia, por la cuarentena, por el confinamiento, nos ha obligado a comernos nuestros ahorritos. Ya no tenemos plata para poner en marcha nuestros negocios. Te doy un ejemplo, yo estoy recorriendo los barrios y una trabajadora que vendía artículos en un kiosco me dijo: yo soy trabajadora, yo vivo de lo que trabajo, pero ya no tengo plata para reabastecer mi kiosquito. ¿Y a qué se exponen? Se exponen y se ven obligados a acudir al mercado negro, donde los intereses son de 20 a 25%. Eso es leonino. Eso es inadmisible. Porque se convierten en esclavos de pagar los intereses. Por lo tanto, si es que no pagan, aparece la motito y se llevan toditos. Y si estás mal parado, te llevan a bomba. Por eso es que nosotros hemos propuesto crédito ya. ¿De qué consta? De préstamos de 3.000 a 30.000 bolivianos. Préstamos de acceso fácil, de requisitos mínimos, de intereses solidarios del 0.5%, donde el municipio pondría la garantía, la plata, para poder tener el capital. Pondría la garantía a través de un fideicomiso y la banca daría ya la transparencia. Eso sí, tendríamos un equipo técnico para que le ayuden a hacer todos los papeleos necesarios para que los préstamos se aprueben. ¿Y para quiénes? Para los gremialistas, para los transportistas, para los empresarios, para los emprendedores jóvenes que necesitan reactivar su negocio, para que reactivemos nuestra economía, para que de verdad nosotros podamos trabajar. Y esto no lo digo por vender humo, ya yo lo hice. En mi gestión como secretario general implantamos un programa que se llamaba y se llama PRODEPA, dirigido a los pequeños productores de la provincia Sara y Chile. ¿Y qué pasó? Los pequeños productores no podían acceder a préstamos formales. Por lo tanto, la gobernación puso el capital, la garantía y la banca dio los préstamos. Los pequeños productores recibieron los préstamos, sembraron, cosecharon y pagaron sus préstamos. Un éxito absoluto. Si lo hemos hecho para los pequeños productores en la provincia de Sara y Chile, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora que nuestro municipio de Santa Cruz de la Sierra necesita de una reactivación económica donde nuestros gremialistas, transportistas y emprendedores quieren trabajar? Es hora que la alcaldía de verdad se convierta en un verdadero gobierno autónomo municipal y apueste pues por su gente. Por eso es que nosotros hemos planteado crédito ya. Ahora, ¿está garantizado ese dinero? ¿Hay esos recursos económicos como para dar créditos con esa facilidad? Pero claro, te doy un ejemplo. En el presupuesto, cuando se aprobó por ley el presupuesto general de la Nación, el 28 de diciembre, se liberó a todas las entidades subnacionales, se difirió el pago pendiente a los préstamos del FNR. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, tenía que pagar 99 millones de bolivianos, que ahora son de libre disponibilidad. ¿Por qué no lo vamos a poder aprovechar para reactivar nuestra economía? ¿Por qué no lo podemos aprovechar para comprar vacunas ya? Tenemos 99 millones de libre disposición que ni siquiera afecta al POA 2021. Bien.
Don Rolly, para ir cerrando ya este contacto, ya hemos conocido de sus propuestas. Quiero consultarle qué opina de la inhabilitación a candidato como alcalde de Gary Áñez. Yo me enteré, la verdad, que hoy bien temprano e inmediatamente transmití mi posición. Estoy totalmente en desacuerdo que se lleve adelante esta inhabilitación y todo mi respaldo para Gary Áñez. Además, hay candidatos que abusan de las instituciones públicas y tienen spots en televisión, tienen vallas en cada esquina y nadie dice nada y no los inhabilitan tampoco. Por lo tanto, el señor Gary Áñez tiene nuestro respaldo y realmente esto ha sido un abuso. Bien, don Rolly Aguilera, candidato a la gobernación de Santa Cruz, o a la alcaldía de Santa Cruz más bien, por los demócratas, le agradezco mucho por su tiempo, que le vaya muy bien. Vamos a ver qué eco más hacen estas sus propuestas. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto y les envío un gran abrazo. Igualmente. Gracias, don Rolly. Tenemos más en Hora 23. Ya retorna Hora 23. El contacto en directo. Hay personas que se preguntan, ¿qué más puedo hacer para protegerme del coronavirus? Una gran alternativa es la medicina tradicional. Por eso estamos en contacto ya con Tatiana Miranda, allá en Tarija. Hay una importante iniciativa, ¿no? Tatiana, buenas noches. Vania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, en este momento me encuentro con la señora Simona, quien participa justamente de la feria que se ha instalado en esta jornada en el Mercado Central y bueno, que por supuesto continúa el día de mañana, pero la señora Simona nos va a dar detalles justamente de lo que ella está ofreciendo y sobre todo la demanda que ha aumentado por la población debido a que varios buscan lo que es la medicina tradicional. ¿Cómo está, señora Simona? Coméntenos acerca de bueno, lo que ustedes están ofreciendo justamente en esta jornada de día. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, sí, aquí presentes en esta invitación que nos hace CEDES, que hace años nosotros trabajamos para, bueno, presentar o dar nuestros productos naturales a la población. En esta feria que nos invitó a CEDES exclusivamente del COVID-19, nosotros en este tiempo de pandemia hemos paliado esto con remedios sea andinos y del valle. Entre los andinos tenemos la choquecaya, el urpuapa y bueno, el matico y la violeta del norte. Después también aquí en Tarija encontramos pues el matico, la manzanilla, la viravira y el eucalipto. También el jengibre. Estos a la vez sirven para tomar como también para hacer los vapores, más que todo el eucalipto, el matico y la manzanilla. ¿Ha aumentado la demanda de este tipo de comprarle este tipo de hierbas por la pandemia? Sí, mucho. Antes muy poco llevaban, ahora realmente han aumentado mucho y la gente mismo busca más lo natural para paliar esta situación. Porque es accesible a todo bolsillo y aparte que es no tiene contraindicaciones, contraproducentes en ninguna, no les afecta en otra cosa, entonces la gente busca mucho. ¿Qué recomendaciones podemos dar a la población que va a utilizar tal vez la medicina tradicional como una opción para evitar justamente el COVID-19? Bueno, los medicamentos o la medicina natural es muy efectiva y es muy sanadora. Y esto no solamente le digo yo, sino la población misma busca y sabe que les ha ido muy bien, han podido paliar mucho y por eso también la gente nos busca y por eso también CEDES nos ha invitado a que podamos llegar a la población mediante estas ferias. Bien, bueno, Vania, hacer la invitación, mañana todavía va a continuar esta feria en el Mercado Central y ustedes pueden observar algunas de las hierbas que usted va a poder encontrar, sobre todo para curar, pero también para prevenir lo que es el COVID-19. Son varios expositores que se han tenido en esta feria y seguramente van a esperar a la población tarijeña, sobre todo en este tiempo donde preocupa lo que es el rebrote de esta pandemia. Gracias, Tatiana, y seguramente que la gente allá en Tarija va a acudir a esta feria para prevenir el coronavirus. Tenemos más y es momento de presentarle las 3 que usted tiene que saber. Una
Una semana después de que las fuerzas de seguridad tuvieran que defender a los congresistas estadounidenses de una turba enfurecida, los legisladores se reunieron en la misma Cámara para acusar al presidente Donald Trump. Y es la primera vez en los 231 años de historia de Estados Unidos que un presidente ha sido sometido a 2 juicios políticos en un mismo periodo. El gobierno británico prohibió este jueves las llegadas desde todos los países de Sudamérica y Panamá, además de Portugal, dados sus estrechos lazos de viaje con Brasil, debido a la nueva cepa del coronavirus hallada en la Amazonía brasileña. Con un comunicado oficial, el Club Bolívar anunció este jueves que no renovará con su capitán Juan Carlos Arce para la temporada 2021. El jugador cruceño no llegó a un acuerdo con la dirigencia celeste y fue descartado para el año en curso. ¿Qué va a pasar con la Feria de las Citas? Se estaba hablando hace algunos días de que era posible que se suspenda, haya una postergación en la fecha, esto a raíz del rebrote del coronavirus. Pero hoy vamos a conversar con don Freddy Brutón, quien es secretario ejecutivo de FANAENA. Aquí ya lo tenemos en contacto. Don Freddy, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, ¿se realiza o no la Feria de las Citas? Bueno, querida Vania Borja, gracias por la cobertura que nos dan a todos los artesanos de nuestra querida Feria de la Cita. Verdaderamente estamos muy preocupados por el rebrote de la pandemia del COVID-19. Esta mañana, en una gran reunión de los 66 sectores afiliados a FANAENA y los secretarios generales, en un amplio debate, asumiendo una gran responsabilidad que la población paseña y no paseña que vivimos en el estado lindo de La Paz, se ha visto claramente que había un desacuerdo de un 80% al 78%, y solo un 15% nos apoyaban. Entonces hemos podido ver por el rebrote de la pandemia, hacer un análisis profundo, y determinamos por unanimidad de no suspender la Feria de la Cita, sino recorrer a otra fecha que cuando la pandemia ya esté en su pico bajo. Y fue una determinación, yo creo que cuidando siempre a todos los visitantes de nuestra querida Feria de la Cita, pero lamentamos mucho comunicar, porque sé que cada 24 de enero todos los paseños y no paseños esperamos esta gran fiesta de la cultura, de la tradición de nuestra querida Feria de la Cita y nuestro querido Equeco, Dios de la fortuna y la abundancia. No hay fecha entonces, ¿no, don Freddy? ¿Podría ser para abril, tal vez? ¿Mayo, junio, julio? Sí, tú lo has dicho, podría ser para el mes de abril, mayo por Día de la Madre, abril por el Día del Niño, o podría ser en julio o junio por Año Nuevo Aymara, el 21, o como también podría ser en julio por nuestras festividades el 16 de julio, ¿verdad? Pero esto depende mucho, haciendo un análisis muy serio, viendo el problema epidemiológico, que la ola más fuerte viene en febrero. Estamos ahorita en una mitigación de contagio. Hemos tenido muchas bajas del año 2020, del año pasado, del sector artesanal, verdaderamente muy preocupante. Y ha sido una gran sorpresa para mi persona como secretario ejecutivo de FANAENA y todo mi directorio que me acompaña, agradecerles por la presencia, que verdaderamente estamos conscientes. Expresaron muy claramente que la vida humana vale más que una feria. Y somos conscientes porque también queremos cuidar a todos los visitantes de nuestra querida Feria de la Cita, y estamos muy conscientes también que ellos no estaban de acuerdo que nosotros hagamos. Pero en el lapso de la tarde hemos tenido una felicitación enorme, que han dicho, tomaron conciencia los hermanos artesanos de la Feria de la Cita por esta disposición. Entonces la fecha está muy, depende cómo anda el tema del COVID. A ver, ¿cuánto dinero se mueve en la Feria de las Citas aproximadamente? Mira, somos 6.000 expositores, usted multiplique por un mínimo nacional de 3.000 bolivianos, se maneja bastante dinero, porque nosotros preparamos anualmente esta feria tan añorada, que es del 24 de enero al 24 de febrero, y con un alargue de un mes más, de una semana más, que tan gentilmente el honorable alcalde, el doctor Luis de Villacero, acepta, nos apoya bastante, tanto en la inauguración, como ustedes podrán ver,
se hace un gran palco, invita a la prensa, ustedes los amigos están ahí presentes, como también se invita a todos los embajadores consulares que viven acá en la ciudad de Bolivia a nivel internacional, que luego hacemos un almuerzo en el Hotel Radisson, y creo que esto ya lo hacemos por tradición varios años. Sí. Estamos hablando de millones de bolivianos. Millones de bolivianos, sí, que se mueven, ¿no?, en esta Feria de la Cita, y 18 millones exactamente, y seguramente que los artesanos, los expositores, se preparan tanto, como bien nos decía don Freddy, para poder reunir dinero, porque es fecha clave. Entonces, el hecho de suspenderla, la cita, sería terrible para este sector, ¿no, don Freddy? Por eso hay una postergación de la fecha. Y a propósito del tema económico, ¿qué opina usted de la ampliación del periodo de gracia? ¿Les va a beneficiar o no les beneficia? Sí, bastante. El año pasado habíamos peleado por el diferimiento de créditos bancarios con la expresidenta Yanine Áñez. Le dijimos lo mismo, que nos den el diferimiento hasta el 1 de enero. Y así fue. Hicimos una gran campaña conjuntamente, la FEDEMIPE, estaban los transportistas, estaban los gremiales, estaba FENENA como representante de los artesanos, la CONART, por ende, y varios sectores sociales. Entonces fue una lucha conjunta que hicimos aceptar, porque no nos olvidemos también que nuestra presidenta del Senado, Eva Copa, y recuerdo de Sergio Choque, también teníamos un apoyo amplio. Entonces hoy por hoy se repite la misma historia, como ustedes verán, los amigos de la prensa, y creo que eso favorece, porque verdaderamente, miren, el problema socioeconómico no es solamente para el sector artesanal, es gremial, transporte, MIPES y todos que trabajamos, porque nosotros no tenemos un salario fijo, nosotros somos del diario vivir. El día que vendemos una artesanía, llevamos el pan y el sustento a nuestros hogares. Entonces hemos estado muy preocupados verdaderamente. Cuánto nos hubiera gustado inaugurar el 24 de enero, pero también somos conscientes que esta epidemia no es solamente por La Paz ni por Bolivia, es a nivel mundial. Entonces tenemos también afiliados a nivel internacional, por ejemplo, vecino país del Perú, tenemos 3 sectores, 3 de Mayo, Andrés Bello. Ellos han pedido licencia porque desde el año pasado están en una cuarentena rígida hasta el mes de marzo. Claro. Pues a nivel nacional e internacional, que vienen a la Feria de la Cita acá a la ciudad de La Paz. Ellos han pedido licencia y han dicho muy claro, nosotros nos tenemos a la mayoría, y creo que ha sido unánime la decisión tomada por FENENA esta mañana. Don Freddy, usted que representa un sector muy grande de los ciudadanos en el país, quiero hacerle esta pregunta que nosotros hemos lanzado a través de las redes sociales. Y quiero que usted me responda con honestidad. A ver, ¿qué opina? ¿Qué le parece? ¿Cuarentena rígida, don Freddy, sí o no? Mire, tengo un problema. Y soy muy sincero y le cuento lo que esta mañana se ha divertido demasiado. La cuarentena rígida tiene que haber para que no haya un desequilibrio o una rotura, porque mis hermanos salteños van a querer salir. También tengo sectores afiliados que trabajan por horas el día 24, como por ejemplo la San Francisco, San Pedro, Plaza Murillo y otros que paralizamos la feria de la cita el 24 de enero, toda La Paz, y por qué no decir Bolivia y a nivel exterior, van a querer salir. Pero si hemos trabajado conjuntamente con las autoridades a nivel gubernamental, municipal, nacional, esta mañana tenía que estar conjuntamente con nosotros el señor viceministro de Seguridad Ciudadana del Gobierno. Tiene que ser, yo creo que así, porque así solamente podemos cuidarnos, porque no nos olvidemos, estamos en un momento de mitigación de contagio. Entonces, si no va a haber esto, el 24 van a salir los compañeros. Entonces va a haber el contagio de la mitigación y en el mes de febrero vamos a vivir las consecuencias. Es por eso que ha sido unánime, FENENA se solidariza con ese 80% que no estaban de acuerdo con la Feria de la Cita. Nosotros somos muy obedientes y muy solidarios y pensamos lo mismo que ustedes. Entonces, agradecer a la señora Paseña. Y hoy día sí, un tema muy importante que toda la prensa, hicimos la conferencia de prensa en el Palacio Consistorial. Entonces, ¿está de acuerdo con una cuarentena rígida? Sí, por el bien
de la salud común de todos los paseños y de todos los bolivianos. Bien, don Freddy, gracias por su tiempo, gracias por darnos todos los detalles a propósito de la Feria de la Cita. Como usted dijo, es una actividad que muchos esperamos, paseños y no paseños. No se suspende, se posterga. Que le vaya bien. Más a lo contrario, quiero agradecer su lindo programa y ahora 23. Yo sé que ustedes siempre nos dan una gran cobertura a los hermanos artesanos de la Feria de la Cita, y también quiero mandar un saludo cordial a los 66 sectores, a los secretarios generales, que tan gentilmente hemos podido ver, porque nosotros el 2020, les digo con mucha franqueza, hemos sentido bajas humanas. Y este año 2021 de la misma manera. Es por eso que nosotros somos solidarios desde La Paz, Bolivia, más a lo contrario con nuestros guías espirituales y nuestros amautas. Una vez se recordaron, no había agua aquí en la ciudad de La Paz, estábamos y justo llegó el 24 de enero. Pedimos al Dios de la fortuna y la abundancia a nuestro querido Iqueco y a nuestra Feria de la Cita, nominado Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO. La UNESCO es la Organización de Naciones Unidas donde se estudia la ciencia, la educación y la cultura. Fuimos nominados Patrimonio Cultural y pedimos pues que haya agua, hubo agua. Ahora estábamos preparados con nuestros guías espirituales, con nuestros amautas, para que también que el COVID-19 pare. Y desde La Paz, Bolivia y al mundo entero decirle que nos deje una segunda oportunidad de vida. Sé que esta pandemia no dice ni pobres ni ricos, estamos conscientes. Pero veremos hasta el 24 qué vamos a determinar para que pidamos una licencia a nuestro querido Iqueco, como también a la Pachamama y a nuestra huaca principal, que es nuestro campo ferial de la Cita. Bien, don Freddy, gracias. Una vez más, que le vaya muy bien. Y nosotros nos vamos a una pausa en Hora 23, ya volvemos. Ya retorna, Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Así llegamos al final de Hora 23. Mañana viernes, como siempre, un programa imperdible. Cuídese mucho, Dios lo bendiga. Buenas noches. No importa si vienes solo, te espero.